Buenas, buenas. Pues bueno, de primera instancia esta herramienta te va a sorprender, ya que el día de hoy te presentaré una herramienta de inteligencia artificial para la creación de contenido. Con ella podrás convertir desde textos a videos, sacar los momentos más destacados de un video largo, así como añadir los subtítulos de una forma rápida y sencilla, ¿no? Y bueno, esto y mucho más, pero de verdad mucho más, en Simplified.com. Verás, Simplified es una plataforma de inteligencia artificial que nos incluye bastantes herramientas, pero hoy te vengo a hablar de estas tres en específico. De primera instancia tenemos lo que es la generación de clips con inteligencia artificial. ¿A qué hace referencia todo esto? Pues básicamente a que tú puedes subir un video, ya sea de YouTube, un video de tus archivos, y la inteligencia artificial va a sacar los momentos más destacados de tu video. Y todo esto en formato ya sea vertical u horizontal, por si lo quieres subir a YouTube o si lo quieres subir a TikTok, alguna plataforma pues con un formato en específico. Todo esto pues en automático. Simplemente debes seguir el siguiente proceso. Aquí te muestro cómo se hace. Aquí, como lo ven, dice convierte tus videos largos en clips virales cortos, ¿no? Y de lo que nos pide básicamente es que peguemos un enlace, ya sea de un video de YouTube, de Google Drive o de donde sea, pero lo tengamos que pegar aquí, o directamente subir el archivo donde dice suelta aquí para navegar. El archivo lo puedes seleccionar directamente desde tu almacenamiento, ya que después de haber añadido ya sea link o alguno de tus videos nos van a aparecer las siguientes plantillas, ¿no? Mismas plantillas en donde podemos ver que cambian los subtítulos, que si queremos una plantilla para una aplicación en vertical, una aplicación en horizontal o incluso de manera incluso un formato cuadrado para Facebook, etcétera, pues podemos seleccionarlo directamente desde aquí, ¿no? Para posteriormente pedirnos algunos datos, alguna información del video, como lo es el lenguaje en el que está grabado el video, por si el video está hecho en inglés, en francés, en brasileño, en portugués, en español, pues aquí debes de seleccionar el idioma para que todo funcione correctamente, ¿no? Así como si tienes las funciones Pro, podrás cambiar los ajustes que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Mismos ajustes en donde viene pues la duración del video, si lo queremos de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, etcétera. Y personalizar el video con alguna de nuestra marca, ya que queramos poner algún logo en la parte central, en la parte de abajo, etcétera, aquí lo podemos poner. Y ya nada más seríamos en el botón de generar clips para que después de todo esto se empiece a procesar el video, ¿no? Ya de aquí te puedes ir a tomar un café, te puedes salir a la calle, etcétera, ya que todo esto lo va a hacer en automático. Oigan, sí es cierto. Y hablando de esto, vamos por un café. Pues bueno, aquí está, sigamos. E inclusive después de haber procesado lo que son los cortos o los videos cortos, tenemos lo siguiente, la puntualidad de viralidad. Mientras más alto el número es más probable de que este video se haga viral, así como una sugerencia del título y de la descripción de lo que se está hablando en el video. Vemos que de este video nos crearon 7 clips y los podemos ver, los podemos visualizar y descargar para subirlo en alguna otra red social. Y bueno, pasando a otra herramienta de lo que es Simplify, tenemos lo que es la generación de videos a través de un texto o de un prompt. ¿A qué hace referencia a esto? Pues simplemente vas a tener que abrir la página o abrir directamente la aplicación y pedirle un video a la inteligencia artificial, ¿no? Supongamos que queremos hablar de un perro Shiba, ¿no? De la raza Shiba. Simplemente tendremos que entrar al apartado de generación de texto a video y mejor te lo muestro cómo va, ¿no? Ya que esto comienza así. Pues bueno, dentro de la configuración de lo que es texto a video tendremos 3 opciones. Número 1, selecciona solamente un tema, o sea, podemos poner tema, por ejemplo, cómo es la vida de un perro Shiba, ¿no? O cuáles son las etapas de un perro Shiba, o básicamente lo que se te ocurra. El objetivo aquí simplemente es poner un tema. Y en la parte de abajo tendremos lo que es la audiencia objetiva. Aquí nos dice que especifiquemos la localización, la edad, de a quiénes va dirigida este tipo de animación o este tipo de video, para que el video pues vaya conforme, ¿no? Ya que no será lo mismo un video para los niños a un video para los adultos. También tendremos la opción de proporcionar un guión, de especificar qué queremos en el inicio, qué queremos en el intermedio y qué queremos en el final. Aquí de igual manera simplemente nos va a pedir un tema y posteriormente escribir un guión. Aunque si no sabes nada de guionismo o no sabes una idea en concreto, puedes utilizar la misma inteligencia artificial que viene en la parte de abajo. Simplemente escribes el tema y en la parte de abajo le das en asistente de guía. De esta manera el guión será en automático y no tendrás que escribir absolutamente nada más que darle en siguiente. Y bueno, para que en la siguiente pantalla simplemente nos toque pues generar lo que queremos, ¿no? Si queremos un video en formato vertical u horizontal, así como seleccionar la voz del narrador. Ya tenemos voz de narrador con inteligencia artificial, incluso tú puedes crear tu misma voz dentro de la aplicación y utilizarla para narrar este video sin tú decir absolutamente nada. Todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero si no quieres hacer esto, puedes utilizar una de las voces ya creadas con inteligencia artificial, simplemente con seleccionar el idioma, ya que sea que lo quieras en inglés, en español, etcétera. Aquí hay demasiadas voces para seleccionar dependiendo pues del idioma que tú quieras que vaya dirigido el video, ¿no? Ya después de todo, nada más le daríamos donde dice generar y el video pues se empezará a hacer el procesamiento.
para después de todo esto en nuestro correo electrónico nos llegue una notificación de que el video ya está totalmente listo y podremos visualizar los resultados. Porque inclusive todas estas... Ah, caray. No, pues ya acabó, ¿eh? En una acogedora sala de estar, Hachi, un curioso Shiba Inu, observa detenidamente a su dueña, María. Ella baila alegremente al ritmo de una melodía pop. Sus movimientos son fluidos y llenos de energía. Y bueno, pasemos a la última herramienta que me encargaron recomendarte, que es la generación de subtítulos en automático. Tú eres una persona que sube videos y te gustaría que tus mismos videos estén subtitulados para la gente que no puede escuchar o inclusive para obtener un poquito más de retención de audiencia. Pues bueno, para todo esto aparece Simplify para simplificar los subtítulos en tus videos. Ya no tendrás que preocuparte de nada de todo esto, ya que Simplify lo hace en automático. Déjame mostrarte cómo. Pues bueno, ya dentro de lo que es el apartado de subtítulos dentro de Simplify nos aparece lo siguiente. De primera instancia, todas las plantillas que tenemos disponibles para los subtítulos ya sean de algunos colores llamativos, de que si queremos que aparezca palabra por palabra o si queremos que aparezca toda la frase que vamos a decir en el video. De igual manera como en los anteriores casos nos aparecen los diferentes formatos. Y ya nada más sería cuestión de seleccionar la plantilla de subtítulos que queremos seleccionar, le daremos en el siguiente y de igual manera aquí podríamos subir lo que es un video directamente desde nuestros archivos o tomarlo directamente de nuestro Google Drive. Y ya con todo esto seleccionado, lo que tendremos que hacer es darle en el botón de generar y ya con todo esto pues puesto, lo que tendremos que hacer es seleccionar el idioma en el que está el video. Esto mismo pues para que no haya problemas con el idioma, con cómo se está hablando, etcétera. Ya seleccionado el idioma le damos a donde dice generar y esperaremos la magia del proceso. Ya aquí, como te digo, te puedes salir, puedes hacer lo que quieras, puedes ir a la tienda, tomarte un break, lo que tú quieras, ya que todo esto lo va a hacer en automático y cuando termine te va a llegar una notificación a tu correo electrónico y todo esto para que puedas visualizar los resultados. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y otra vez les traigo una prueba de lo que es la generación de subtítulos por medio de la plataforma Simplify. Ahora, Simplify no solo son estas 3 herramientas que te traje en este video, sino que hay muchísimas más. Algunas son gratis y algunas son de paga. Pero déjame mencionarte algunas de las herramientas con las que cuenta Simplify, que son presentaciones con inteligencia artificial, generador de miniaturas con inteligencia artificial, generador de memes, convertidor de garabatos a arte, convertidor de texto a imagen, eliminar fondos de videos, combinar videos, convertir texto a video, subtitular videos, generar clips de videos, reemplazar el fondo en fotos, relleno generativo, convertir imagen a video, restaurar fotografías, entre muchas otras más. Todas estas herramientas las puedes encontrar en lo que es simplify.com o descargando la aplicación de Simplify, que está disponible tanto para Android como para iOS. Y bueno, los amigos de Simplify me dejaron un código de descuento para todas aquellas personas que quieran contratar pues sus servicios de forma anual. Un 50% de descuento para todas las personas que se quedaron hasta este punto del video, ¿no? El código de descuento te lo dejo aquí y se aplica en el momento en el que tú vayas a hacer tu pago por tu anualidad dentro de la aplicación. Recuerda que toda esta información la puedes encontrar en simplify.com, así como todas sus herramientas. Espero el video te haya gustado, te haya entretenido y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.